Buenas noches. Vamos a iniciar puntualmente esta sesión académica, la primera de nuestra serie de acciones que vamos a tomar aquí en la sociedad, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil. Esta sesión académica, como les digo, es la primera de nuestro ciclo 2024-2025. Y es un honor, y voy a decir el orden del día para que ustedes lo aprueben. La apertura de la sesión por el servidor, la presentación del presidium por el geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez y las participaciones del presentador don Miguel Ángel Macías y la intervención del autor, obviamente, y el siguiente punto, agradecimientos, entrega de reconocimientos y los avisos que vamos a dar. Con ustedes, nuestro secretario general, el geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez. Gracias. Buenas noches. Me permito presentar al presidium. El doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, consocio y autor. El doctor Miguel Ángel Macías Islas, invitado y presentador. El maestro Alberto Ortega Solís, presidente de esta institución. Y el de la voz, geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez, secretario general. Me permito presentar al presentador, el doctor Miguel Ángel Macías Islas, neurólogo clínico, doctor en ciencias, profesor e investigador del Departamento de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, al cual le cedo la palabra. Gracias. Primero que nada, pues es un honor para mí de partir con esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, la cual pues tiene un prestigio ancestral y me siento en verdad muy orgulloso de estar departiendo aquí en esta mesa, ¿sí? Paso al tema. Me toca presentar el libro del doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, quien ya nos tiene acostumbrado a que cuando menos cada año nos está haciendo una obra, generalmente ensayo de tipo científico, pero muy orientado a la divulgación y a la difusión de la ciencia de una manera siempre amable, agradable, con una narrativa muy ligera, pero a la vez con una contundencia de conceptos muy interesante. Me precio de ser su amigo desde hace más de 30 años también. Entonces, pues vamos a comenzar y quiero comenzar, fíjense, curiosamente quiero comenzar con una cita de una persona que falleció recientemente y que fue muy polémica, el señor Henry Kissinger. Henry Kissinger era un hombre notablemente inteligente, ¿sí? Pragmático en lo político a más no poder, y muchos decían que esa inteligencia también encubría una perversidad enorme. Ahí ya tanto así no lo sé, pero es una persona que en su última obra fue precisamente un libro sobre inteligencia artificial. Muy buen libro, vale la pena que lo lean, y de él voy a tomar la introducción que hace, en donde dice: en eras precedentes, los humanos nos hemos colocado a nosotros mismos en el centro de la historia. Aun cuando muchas sociedades reconocen limitaciones, sostenemos que las capacidades, productos y experiencias humanas constituyen la culminación de la grandeza de nuestra especie, nuestra cultura. Eso dice Kissinger como cita.
Creo firmemente que hemos producido herramientas de lenguaje, esto ya es mío, creo firmemente que hemos producido herramientas de lenguaje inteligente artificial que están cambiando nuestra idea de superioridad y que hoy superan ya nuestras capacidades. La pregunta obligada es, ¿tenemos el control de la inteligencia artificial? El doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, a quien le guardo un gran respeto intelectual y aprecio, nos presenta esta obra que trata de un ensayo científico utilizando una prosa clara, contundente en sus aseveraciones, en la que el título ya permite entrever el doble filo que la navaja de la inteligencia representa. Si nos vamos a la RAE, el artificio, como él llama, ¿sí? El artificio tiene varias acepciones. La primera es arte, primor, ingenio o habilidad con que está hecho algo. Otra acepción es predominio de la elaboración artística sobre la naturalidad. Una tercera dice máquina o aparato. Y otra que tenemos que ponerle mucha atención es que dice también disimulo, cautela, doblez. Todo eso quiere decir artificio. ¿Sí? Entonces, el artificio de la inteligencia pues puede decir varias cosas. ¿Sí? Y creo que no es bien intencionado Rodrigo con el título, creo que es parte de lo que nos quiere decir, ¿no? Consta de un prólogo por el doctor Manuel H. Ruiz de Chávez, comisionado nacional de bioética de 2009 a 2022. Y tiene el libro, está integrado por 12 capítulos que abordan desde las redes neurales primarias, las representaciones mentales, la teoría de la mente e inteligencia, hasta la interrelación de las redes neurales como fundamento de los algoritmos. Los algoritmos son una copia de las redes neurales, de la función neural. Inicia con un análisis del proceso evolutivo darwiniano desde la selección natural, la genética y la plasticidad neural, integrándoles en un producto inacabado, pero cercano, que es el Homo sapiens cyborg. El autor me lleva a imaginar un grupo de primates que, posterior a haber desarrollado la capacidad de reconocer las emociones de sus homólogos a través de las expresiones faciales y corporales, sintió la necesidad de consolarles y de ayudarles, dando origen, más allá de la mera determinación genética, al altruismo y a la comunicación prelenguaje, esto es, a las emociones. Pero imagino también al leer el libro a un grupo de primates cuya urgencia de expresar necesidades individuales, tales como ayúdame a cuidar a mi cría mientras voy por comida, le obligan a desarrollar un sistema de comunicación más allá de esas expresiones emocionales primarias. Esto es un nuevo sistema asociado a la evolución, la selección natural, la flexibilidad social, la adquisición de la postura erguida, la cooperación y demás, que llevó a la generación de un lenguaje simbólico verbal que no ha hecho otra cosa que complejizarse al nombrar cada objeto real o imaginario, cada acción y cada uno de nuestros pensamientos. La especie humana en su compleja relación ha llevado a la necesidad de crear nuevos lenguajes. Nos recuerda el autor los neolenguajes de Nabokov, pero no lo dice en Lolita. La inteligencia artificial representa un lenguaje nuevo, superior al lenguaje actual, pero ambos determinados por nuestra inteligencia. La enorme velocidad de análisis de datos y generación de contenidos, la autogeneración o el famoso machine learning del nuevo lenguaje, dominarán sin duda y van a cambiar el futuro de la humanidad, para bien o para mal. Para bien, la inteligencia artificial será una herramienta que afectará positivamente a la sociedad, disminuyendo el sufrimiento, facilitando y democratizando la comodidad y el acceso general a la información, mejorando la salud con la telemedicina, la cirugía robótica, los implantes de neuroprótesis y demás.
La inteligencia artificial facilitará la difusión de información y la cultura más allá de lo que han logrado los medios actuales de comunicación masiva. Llámese prensa, radio, televisión, multimedia, quienes dominaron el lenguaje e influyeron nuestras sociedades a través de la difusión masiva de conductas de consumo, de creencias, ideologías y hasta de opinión política. Por otra parte, los ejemplos de maldad histórica también abundan, por lo que debemos prepararnos para los cambios generados por la nueva prótesis inteligente y sus productos. El mal uso por las empresas con capacidad para generar tecnologías de inteligencia artificial puede ser catastrófico para la libertad humana. Debemos tomar en cuenta que la inteligencia artificial es capaz de mejorarse a sí misma, independientemente de su programación. Es capaz de reconocer nuestras conductas y costumbres, estableciendo algoritmos de nuestros gustos y manipulándolos. Plantea al humano inmerso en el escenario tecnológico. Yo diría que analiza la interacción entre los dispositivos inteligentes y el Homo sapiens inteligente y no tan inteligente. Que ese es el problema que plantea el autor como la clave de esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo una herramienta inteligente en manos de un tarugo, perdón por la expresión? ¿Sí? Ese es el problema, no es el problema de hacer dispositivos inteligentes, es quién los está usando y cómo los usa. Esto pues va a impactar como consecuencias para la educación y el futuro cercano, pues que se pueden inferir, ¿verdad? Si esto no se remedia desde que nace, va a ser muy complicado. Nos comenta el autor también algo muy interesante, que es la evolución postcerebral. La evolución postcerebral debe ser entendida como producto de la imposibilidad por el cerebro actual de manejar la información que actualmente genera. Porque al final de cuentas es nuestro cerebro el que lo genera, pero genera tanta que ya no lo puede abordar. Entonces tiene que utilizar una nueva prótesis para manejar Big Data, procesos autogenerativos, Machine Learning. Lo lleva a invertir un cerebro protésico, un exocerebro, que también esa palabra la menciona Roger Bartra en Antropología del Cerebro. Y es un término que se está difundiendo muchísimo ya, el exocerebro, ¿no? Entonces, ese exocerebro es un cerebro que se sale de sí mismo y determina una interacción complicada que seguramente muchas veces va a ser caótica. ¿Por qué? Porque va a interactuar el endocerebro con el exocerebro. Y es un exocerebro que responde mucho más rápido y tiene más información. Lo más peligroso quizá es que la inteligencia artificial potencialmente puede lograr establecer una relación de intimidad que nos guíe hacia conductas fundamentalistas. Lo han hecho así los lenguajes religiosos y políticos. El autor nos alerta de que hoy es el momento oportuno para discutir y establecer las bases éticas, la regulación de la generación, distribución, acceso y uso de la inteligencia artificial. Lo plantea como urgente. Nos alerta, pero no nos asusta. Nos recuerda a Kant, que nos dice que la inteligencia es también la capacidad para soportar la incertidumbre. ¿Sí? Rodrigo propone que la neurocibernética deberá integrarse al marco de la neurociencia de la ética, pero a la ética de la neurociencia. ¿Sí? Nos urge hacerlo paradójicamente mirando hacia atrás, como cuando conducimos un auto, y esto es una cita, una acotación que hace el autor, que dice mucho. Dice, nos urge hacerlo paradójicamente mirando hacia atrás, como cuando conducimos un auto. Objects in mirror are closer than they appear. ¿Sí? De tal manera que ya lo tenemos aquí encima y no hemos actuado. Si bien las organizaciones a nivel internacional acaban de sacar lo que se podría llamar un proyecto o plantear un proyecto de ética para regulación y normatividad en inteligencia artificial, creo que se queda demasiado corto para el riesgo que representa.
yo no me queda más que felicitarme a mí mismo de haber leído el libro con mucho detenimiento y haber aprendido mucho de él y sobre todo estar alerta a la llamada de Rodrigo Ramos, y agradezco a todos su atención. Gracias. El doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, autor del libro, es profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigaciones, Premio Jalisco en el ámbito científico y vicepresidente de nuestra institución. A continuación, unas palabras. Doctor. Muchas gracias, maestro Zaraco. Muchas gracias, maestro Adalberto. Miguel, mi agradecimiento por tus comentarios y por la profundidad de tus reflexiones sobre este texto que nos conduce a caminos comunes en las redes neurales. Buenas noches a toda la audiencia, a quienes están presentes y a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Bienvenidos. Comentaré algunos puntos muy generales sobre la perspectiva que tiene un libro de esta naturaleza, que pudiera parecer algo como muy rebuscado, muy dirigido a grupos de expertos. Pero uno de los propósitos de esta benemérita institución es justamente acercar el conocimiento a la sociedad, hacerlo accesible y procurar que justamente a través del conocimiento científico mejore nuestra capacidad para tomar decisiones, cada persona en su escenario de acción. Por ello, en los próximos minutos me referiré a algunos elementos conceptuales sobre la evolución de la inteligencia para el individuo y para la sociedad, el concepto de algoritmo que podremos detallar de una manera muy sencilla, y las implicaciones que tiene en el mundo contemporáneo y futuro lo que denominamos inteligencia artificial. No existe conflicto de interés de ninguna índole. Cuando hablamos del concepto de redes y hablamos sobre todo del origen de las redes neurales, es como una urdimbre, un tejido que sigue siendo vigente como un ejemplo pragmático para entender cómo nuestros tejidos biológicos se entrelazan entre sí y cómo en particular el sistema de las redes en el sistema nervioso son las que nos van a determinar, más allá de una función primaria o básica de tipo sensorial, motora o de funciones muy elementales. Es una condición que nos da identidad, nos permite pensar y nos lleva a una referencia obligada que ya la comentó el doctor Macías. La teoría darwiniana de la evolución adaptativa de las especies, que no necesariamente delibera sobre si son nuestros paisanos, los bonobos o los chimpancés, sino que tenemos ancestros comunes. Y que esos ancestros comunes que incluyen en los neandertales, todos tenemos remanentes biológicos y génicos de ese pasado histórico que ha dado como resultado el Homo sapiens hasta nuestras fechas. Pudiera parecer entonces que muchas de estas construcciones teóricas las inventó el Homo sapiens, el ser humano, o que las generamos en las universidades o las sociedades modernas. Pero hay muchos de estos principios de las redes neuronales que tienen precedentes históricos desde la neurobiología y lo que denominamos la filogenia, es decir, la misma evolución de las especies. De ahí surgieron dos conceptos que siguen vigentes hasta la fecha, que es la cognición, nuestra capacidad de discernimiento, la capacidad de conciencia, percibirnos a nosotros y a nuestro entorno, pero también la capacidad de interactuar con los demás y conformar sociedades que representan el cerebro social. El otro componente, aparte de la cognición, es el componente emotivo, el componente emocional, que determina uno de los elementos más importantes en la evolución y que nos hace ser entonces reactivos ante los estímulos ambientales, pero también ser poseedores de percepciones de distinta índole e incluso algunas más complejas que denominamos hoy en día las emociones morales complejas. Ya no es un tema de tener hambre,
y saciarla ya no es un tema de tener sed y saciarla, ya no es un tema de defenderse ante los depredadores, es un tema que también concurre en los escenarios sociales en donde procuramos la solidaridad, el altruismo, el buscar el bienestar de nuestros congéneres y de las otras especies, y eso nos representa entonces un evento que está claramente descrito en la parte central de la Capilla Sixtina, en donde para los críticos de arte la creación del hombre está vinculada justamente con la creación de estos procesos cognitivos y emocionales. En ese trasfondo de la figura de la divinidad existe como si fuera ya una figura de un cerebro que para los críticos justamente representa la adquisición de los procesos conscientes y la conexión con la mano humana de David, que da lugar entonces a la creación del hombre y que esto representa a su vez el libre albedrío. Hay que tomar en cuenta que en este proceso histórico de cómo llegamos al concepto de inteligencia, tuvimos que pasar por diferentes etapas. No solamente la visión antropocéntrica, sino también lo que se refiere a la perspectiva en donde pensamos por mucho tiempo y sigue vigente que el corazón es el centro de las emociones y la conducta humana. Y eso, insisto, sigue vigente hasta la fecha porque para la cultura, el arte, las emociones, esto va a seguir siendo el centro para la poesía, por ejemplo, o para la expresión creativa, reflexiva y artística. Si no, no existiera el 14 de febrero y siempre va a ser más romántico un corazón con una flecha que un cerebro con una flecha. Aparte les fastidiamos toda la mercadotecnia de todas esas fechas. Pero hemos transitado a que, sin entrar en una discusión de confrontación con el rol cardiocéntrico, a propósito de las emociones, el rol que tiene el cerebro es fundamental para entender justamente el escenario donde residen estas redes, en donde hemos transitado a lo que son nuestros nuevos criterios de identidad, que hoy, si nos adelantamos a este concepto, pues hoy Google, los bancos o muchas instituciones saben más de nosotros que lo que nosotros sabemos de los demás. Nuestros datos biométricos no sabemos dónde andan rondando. Hoy vale más como nuestro código digital o la medición que hacemos de nuestros datos biométricos, porque de otra manera entonces nos hemos convertido en un número para funcionar entonces en una sociedad, y esto representa nuevos retos. No solamente el reto de la despersonalización, sino de cómo hemos transitado a otros escenarios en donde la tecnología ha llegado para quedarse, y no se trata por contrario de generar una lógica antitecnológica, pero sí la búsqueda de un equilibrio racional entre todo este desarrollo que da lugar entonces a que podamos de nueva cuenta generar procesos de empatía emocional y empatía cognitiva. Sin estos dos elementos, la coexistencia humana no sería tan fácil. Y esto forma parte de las redes neuronales que dieron lugar al concepto de inteligencia. Todo el mundo pensamos que en la etapa contemporánea esto es lo que ha definido nuestros patrones de conducta, pero recordemos que desde la historia de la filosofía de los griegos ya hablaban de la heurística, de donde viene el eureka, el descubrir cosas. También ya existía la hermenéutica, el saber interpretar lo que encontramos y darle un sentido y un significado. Y eso es lo que seguimos haciendo en las búsquedas bibliográficas, las búsquedas de datos. Hoy en día lo que pasa es que ya no lo hacemos en papiros o a través de la visión que existe sobre un valle, sino que lo hacemos a través de las bibliotecas, las hemerotecas o las redes informáticas. Esto nos ha llevado a transformar la información en conocimiento, al grado tal que hoy denominamos la sociedad del conocimiento, la economía del conocimiento. Y hemos empezado a agregar el prefijo neuro, no solamente como un sentido de identidad o como un sentido de moda, sino porque en realidad el neuro empieza a ocupar un espacio que es el que nos da identidad, el que permite reconocer nuestras diferencias y aprender en una sociedad. En esta evolución, en consecuencia, hemos desarrollado distintos tipos de redes que ya no solamente son las redes neuronales clásicas. Y estas son las que nos han permitido generar neolenguajes o nuevos códigos de comunicación
con otro tipo de estrategias, que es donde viene el término de los artificios. Nos hemos valido de otro tipo de instrumentos, por eso inventamos el ábaco, por eso inventamos las regletas, por eso inventamos otro tipo de códigos como la máquina de Pascal, que ya se acercaba a hacer conteos específicos, hasta llegar entonces a las grandes máquinas informáticas que hoy nos han facilitado la existencia por un lado, pero nos han planteado nuevos retos a propósito de este concepto de inteligencia. Incluso los matemáticos entraron en definir la inteligencia. Spearman, que desde la matemática lo definió así, y luego el coeficiente intelectual, que era un valor numérico, y hemos transitado a la capacidad para resolver problemas como uno de los conceptos que prevalecen de la inteligencia, además de adaptarnos a entornos cambiantes, además de entender y tolerar la incertidumbre, como ya se comentó desde la perspectiva de Kant. Todos estos elementos nos han llevado a una transición del Homo sapiens al Homo cyber sapiens. Y parte de estos elementos son los que han dado lugar a que haya una diversidad de términos de inteligencias, como ahora le denominamos: pragmática, analítica, conceptual, interaccional, incluso como un autor de apellido Gartner que hablaba de las inteligencias múltiples, cuando en realidad se trata de una inteligencia global que es capaz de resolver problemas, pero en un escenario de dominios cognitivos diferentes, en donde tenemos distintas habilidades y destrezas. De igual forma, cuando pensamos en el concepto de algoritmo, casi todo el mundo imaginamos una máquina informática con códigos digitales muy desarrollados. Pero el algoritmo, hay evidencias desde el año 780 de Al-Khwarizm, que lo describió y que era un observador y astrónomo en el observatorio de Bagdad, y que posteriormente desarrolló una de sus obras que le denominó álgebra, que es de donde viene el concepto del álgebra. Y su nombre de Al-Khwarizm es donde dio lugar al concepto del algoritmo. De manera que el algoritmo, es un concepto que está vinculado a una serie de procesos sistemáticos para resolver un problema. Y eso lo seguimos haciendo. Es lo mismo que la lógica darwiniana señaló, es lo mismo que la lógica cartesiana marcó, y es lo que vemos hoy en los escenarios del conocimiento científico como tal. Dos últimos conceptos para darnos una idea de la dimensión que esto ha representado. En los últimos años, desde 1950, cuando se empezaron a generar las primeras máquinas informáticas, aumentó de forma exponencial la velocidad de procesamiento de información. Y la otra es la capacidad de almacenaje de esta información. La primera supercomputadora ocupaba casi una recámara como todo este auditorio, pesaba 20 toneladas, costó millones de dólares para manejar una información muy limitada. Y hoy esto tiene más capacidad que la primera supercomputadora. Sí. Y con una capacidad como de versatilidad enorme, que asumo también lo que comentó el doctor Macías, que un dispositivo inteligente no garantiza un uso inteligente. Eso se lo da el usuario, y es parte de lo que le debemos a Alan Turing y lo que le debemos también a John McCarthy. El primero de ellos, cuando hablaba de la máquina de la imitación, y que desarrolló justamente los primeros de estos conceptos, y que fueron acuñados ya como inteligencia artificial por John McCarthy. Un paréntesis pertinente es que no siempre las mentes más brillantes ordinarias son las que gestan estos cambios. Alan Turing tenía antecedentes de un patrón de espectro autista. Y esto nos habla entonces, como Spearman, como Gauss, como muchos otros que incursionaron en las matemáticas, formaban parte de lo que hoy se denomina la neurodiversidad. Esta diversidad es la que nos ha llevado a tener grandes avances en el mundo, y que forma parte entonces de cerebros que son extraordinarios y que nosotros erróneamente tipificamos como enfermedades. Es gracias a esos brotes de genialidad de personas diferentes, con otra condición, que les ha permitido ver un mundo diferente que los cerebros ordinarios no vemos.
Y eso es lo que marca la diferencia que hoy nos tiene aquí, la inteligencia artificial, que puede hacer cualquier cosa con la certeza de que lo hace mejor y más rápido. Y es cuando se habló de la inteligencia artificial que puede semejar a la inteligencia humana. Hoy, si no fuera por esto, no podríamos detectar tumores microscópicos que no ve el radiólogo en el inicio de un cáncer, o estrategias robóticas, o reconocer nuevos elementos en las células, pero también nos lleva a un concepto que denominamos los derechos del cerebro, los derechos del pensamiento como tal, porque hemos invadido también esa parte recóndita que pensábamos que nunca nadie más iba a reconocer. Pues no, ahora muchos instrumentos electrofisiológicos pueden reconocer parte de lo que pensamos, y es como si fuera una invasión. Esta semana se publica en los medios de prensa que una empresa informática implanta un Neuralink en el cerebro. Pero si buscamos en los repositorios de información científica seria, no existe ningún reporte. Está en reportes de divulgación, pero no en reportes de discusión científica por pares, y esto es parte de los escenarios que debemos de seguir avanzando. Por eso un niño que tiene un implante coclear y que finalmente logra escuchar la música no fuera posible si no fuera por el desarrollo tecnológico. Los beneficios son enormes. La aplicación que tienen estos ha sido llamado en la atención por la UNESCO, por ejemplo, en donde la falla en las regulaciones sobre el uso, que eventualmente puede conducir a un abuso en este tipo de instrumentos, hace necesario que se generen códigos normativos y que haya personalidad jurídica sobre este tipo de eventos. No puede sustituir a un profesor, y por contrario se requiere justamente de las consideraciones éticas para ponderar este equilibrio entre el desarrollo tecnológico y la interacción, como dice el libro, de una manera respetuosa, pero no subordinada, entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a partir preguntas. Sí, si quieres. Si existiera por parte del público alguna duda, una pregunta que quisieran realizar, adelante. Sí, doctor, hace algunos meses o año reciente, Putin dijo que quien dominara la inteligencia artificial iba a dominar el mundo. Esto, pues, pone yo creo que a mucha gente nerviosa, desde el punto de vista de que ellos hablan de dominio militar y dominio, pues, económico, ¿no? Entonces sabemos, pues, que hay geopolítica, pugnas, pues, pero para eso es interesante, pues, lo que mencionó él hace un año y medio, como gobernante de una potencia mundial. Entonces, su opinión al respecto. Y otra más, yo soy médico y soy maestro también, y platicando con los muchachos, pues les digo que ellos efectivamente traen una universidad literal ambulante. ¿Qué va a pasar con la docencia y qué va a pasar con las materias clínicas, en donde la robótica paso a paso puede ir sustituyendo a lo mejor la cirugía, pero la clínica y el humanismo? ¿Cuál es su concepto? Muchas gracias por su comentario. El primero de ellos es que, en efecto, esto se ha convertido en una carrera escalable a propósito de nuevos desarrollos sustentados en la inteligencia artificial, y uno de ellos ha sido la carrera armamentista. El tema es que la inteligencia artificial tiene la capacidad de aprendizaje como un ente, tiene la capacidad de almacén de información, tiene la capacidad de enrutar a diferentes vías de salida las decisiones, pero el punto crítico ahora es que puede tomar decisiones. Y ese asunto de toma de decisiones no hay que verlo como tan lejos. Todo el mundo habrá escuchado un Siri o una Alexa que le recomienda algo, ¿no?
o que nos llegan como avisos que nosotros no solicitamos, pero que tienen que ver con nuestra práctica de consumo, o el riesgo, como han señalado algunos expertos, a vivir en un mundo o en un escenario o en una esfera o burbuja que no necesariamente refleja la realidad, porque representa una red muy específica de interacciones y no necesariamente la visión global de los que piensan diferente, por ejemplo. Entonces eso tiene sus riesgos de extremismo, de fundamentalismo, tiene también como los otros riesgos de la despersonalización en el caso de los escenarios clínicos, y no solamente esa parte como del equilibrio en la interacción humana, que eso está ocurriendo todos los días, en lo que se refiere a resumir la interacción paciente-médico a una relación contractual y no a una relación humana, que es el punto fundamental para la toma de decisiones justamente. Entonces, por fortuna, creo que hay muchos cerebros con inteligencia, no de chips, que podemos seguir haciendo también la otra tarea para marcar un punto de equilibrio, sin marcar como algo fatal la inteligencia artificial, pero sí manteniendo el uso racional de estas estrategias, justamente para beneficio dentro de esa ponderación que me parece que es fundamental. No solamente el escenario crítico ha sido como ya alertado, los editores de revistas médicas, por ejemplo, ahora tienen que bregar con artículos que fueron escritos por un sistema generador que se llama ChatGPT o GPT. Entonces ya no sabemos si la tarea la hizo un robot chat, o incluso en Nature, una revista muy prestigiada, ya aparecieron en las autorías, en la lista de bibliografía, ChatGPT. Entonces ya hubo como una alerta al respecto de que se requiere de que una autoría implica responsabilidad, implica respaldar, implica una serie de factores que forman parte de esta ponderación. Finalmente, y a lo que se refería en el escenario político de la tendencia de la aplicación, pues siempre va a haber como un antivirus, siempre va a haber un hacker, siempre va a haber alguien que modifique el proceso, porque es una escalada que no termina. El asunto es que eso sea como para buscar siempre que sea como para bien, porque a pesar de que somos la especie que tiene mayores habilidades de comunicación en todas las especies, eso no ha garantizado que nos entendamos, y eso resulta uno de los retos más complejos, ¿no? Buenas noches. Pues yo veo como difícil eso de veras equilibrar, porque bueno, puede irse hasta el punto de sustituirnos a los humanos, de preferir convivir con alguien artificial que hasta más es, ¿no? Como dice, si llegan a tomar decisiones, pues yo bueno, soy un poco negativa ahorita, en cuanto que veo que simplemente se van a comer las familias y está cada uno en su celular, y eso ya tiene añitos, de que le preguntas a alguien que te habla por teléfono y si le interrumpes en su serie de guara, ya no le estás haciendo caso. O sea, la gente se está haciendo mecánica, artificial, o sea, va disminuyendo su inteligencia, y la inteligencia artificial aumentando gracias a otras mentes muy inteligentes, pero a mí no se me triste. Yo soy psicóloga y la soledad se vive en familia y se vive por estar sola, ¿sí? Pero por estando en familia, estando con el otro, pues se me hace tristísimo, ¿sí? Es como que ese es el riesgo de que ya lo estamos viviendo, pues, ¿sí? Esa deshumanización, esa pues no tomar en cuenta al otro. Ojalá de verdad no sé, se pueda corregir de alguna forma, pero el desplazamiento en trabajo, pues ya está en lo que es automóviles, creo que es donde se ve más en la producción de automóviles. Tiene usted razón.
Mire, por ello creo que es importante el discutir estos temas, el traerlos a los foros, el estar conscientes de ello, porque le voy a contestar como decía un experto en inteligencia artificial. Decía, yo no creo que una inteligencia artificial nos vaya a poner a quitar nuestro trabajo. Dice, pero sí creo que nos va a poner en desventaja con los que sí conocen la inteligencia artificial. Entonces, primero tenemos que tener un conocimiento racional sobre los beneficios que podemos darle para ello. Y es ahí donde tenemos una enorme tarea, totalmente de acuerdo con usted, en que esa parte como del riesgo de la despersonalización, pues no nos lleve, no nos gane la carrera, ¿no? Y es ahí donde requerimos de toda una estrategia educativa para mantener como esa postura, de la postura humana por eso insisto en la parte final, en ese equilibrio racional, porque hay muchas obras de arte, muchas obras creativas, muchas obras originales científicas que no hubieran sido posibles sin esa reflexión crítica y creativa de la mente humana, de la inteligencia humana. Agradecemos a quienes nos acompañan en esta casa sede y a través de las redes sociales el que participen en esta sesión académica. Asimismo, comentamos que el libro estará a la venta en la recepción. A continuación será la entrega de reconocimientos por parte del maestro Adalberto Ortega Solís, presidente de la institución. Verdaderamente hemos iniciado nuestras actividades académicas con una gran conferencia. Tengo el libro del doctor y verdaderamente me quedé, pues, digamos, con una gran satisfacción de saber que la inteligencia artificial sí está siendo analizada y tratada por todos los científicos, que eso es muy importante. Que nos van a quitar el trabajo depende de la inteligencia de uno mismo. Porque si no tuviera uno inteligencia, bueno, pues claro que cualquiera nos puede quitar el trabajo, nos puede quitar, nuestra actividad, pero eso no va a ser posible en ese sentido, porque lo que va a hacer la inteligencia artificial también es ponernos a nosotros a investigar, a trabajar, a estudiar, a analizar, y eso las universidades sobre todo tienen esa gran responsabilidad de que la investigación sea parte realmente de la educación de cada uno de los universitarios. Por eso me siento muy orgulloso, muy satisfactorio, con una gran satisfacción de poder entregar tanto al doctor Miguel Ángel Macías como obviamente al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga estos reconocimientos. Aquí los tengo, ¿verdad? Sí, es cierto, aquí están. Doctor Miguel Ángel Macías Islas, ahora sé por qué tiene 30 años de conocer al doctor. Ahora sé por qué quiso el doctor que presentara usted su libro, porque hizo usted un análisis extraordinario. También quiero decir algo. La sociedad tiene una encomienda fundamental, que es el publicar las memorias. ¿Y cuáles son las memorias? Son exactamente la recopilación de las presentaciones de los libros, de las conferencias, y tanto del presentador o de los presentadores en su caso, como del expositor. Así que, pues esto, al fin del año vamos a publicar las memorias de este año, y el año que entra, pues también porque se ha perdido esa secuencia, pues por otras razones que son justificables desde luego, pero el conocimiento, la investigación, el saber las cosas es muy importante. Por eso tenemos que publicar tanto la presentación como la exposición.
En la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento al doctor Miguel Ángel Macías Islas por su participación en las actividades organizadas por esta institución, con sus comentarios en la presentación del libro Los artificios de la inteligencia, de la creatividad reflexiva al algoritmo, mismo que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y divulgación de la ciencia y de la cultura. Doctor. Muchas gracias. En el mismo sentido, obviamente, al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, y que desde luego le decimos que nos sentimos muy orgullosos, muy halagados con que usted hubiera iniciado esta serie de presentaciones. Firma tanto este reconocimiento del doctor Macías como el reconocimiento del doctor Rodrigo Ramos, el señor secretario general, don Carlos Alberto Zaraco Álvarez, y su servidor Adalberto Ortega Solís. Muchas gracias. Aquí tienen. Tomen asiento. Carlos, ¿qué pasó? Por favor. Avisos. Próximo martes 13 de febrero, en punto de las 20 horas, se presentará la conferencia Las Fundaciones de Guadalajara, a cargo de nuestra consocia, la doctora Angélica Peregrina Vázquez. Miércoles 14 de febrero, en punto de las 12 horas, guardia de honor para conmemorar el 243 aniversario del natalicio de nuestro fundador, el doctor don Valentín Gómez Farías, en la rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Socios, favor de portar la venera. Asimismo, me permito invitarlos al convivio que se ofrecerá en el salón contiguo al terminar esta sesión. Para clausurar esta sesión académica, paso la voz al maestro Adalberto Ortega Solís, presidente. Siendo las 8:45 de la noche, declaro formalmente clausurada esta primera sesión académica de nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil. Muchas gracias por la asistencia de todos ustedes, y creo que vamos muy satisfechos, muy contentos por haber escuchado estas magníficas exposiciones que hoy nos disertaron. Muchas gracias tanto al doctor Rodrigo como al doctor Miguel Ángel por este baño extraordinario de esa sabiduría que tienen ya en este tan moderno pero tan necesario que es la inteligencia artificial. Muchas gracias a todos ustedes.